gran saludo para todos. Continuamos con el tema de error de estado estacionario en la asignatura de sistemas de control, y en forma particular en este video vamos a tratar lo que es el error de estado estacionario de sistemas con realimentación unitaria, pero cuando aparecen señales de perturbación. Entonces, el diagrama de bloques que vamos a considerar para nuestro análisis es este que está acá. Entonces, aparece la función de transferencia aquí del controlador G1DS, la de la planta, y en la trayectoria aquí directa se está considerando la presencia de una señal de perturbación, ¿no?, que está afectando la entrada de la planta. Si queremos calcular la transformada de Laplace aquí de la salida controlada, bueno, nosotros notamos que Y de S es el producto de G2 de S por lo que está recibiendo aquí la planta en su entrada, que eso es lo que viene por aquí, que es D de S, más lo que viene por este camino, que es el producto de G1 por E. Entonces G2 multiplicado por D más G1 por E. La señal de error es la diferencia entre la referencia y la salida controlada, ¿no? Aquí E de S es la diferencia entre R y Y. Entonces, por propiedad aquí distributiva, esto va a ser igual a G2 por D más G1 por G2 por R menos G1 por G2 por Y. Entonces, este término lo podemos pasar al lado izquierdo y sacamos factor común la salida controlada. Entonces, nos va a quedar que la salida controlada está siendo multiplicada por este factor, ¿no? 1 más G1 por G2. Cuando despejamos, entonces vamos a tener que este término G2 por D se va a dividir entonces por ese factor 1 más G1 G2, y este término G1 por G2 por R se va a dividir por ese factor 1 más G1 por G2. Entonces aquí enmarcada tenemos la expresión de la salida controlada en el dominio de Laplace. Entonces notamos que ella tiene dos componentes, una que depende de la referencia y otra que depende de la señal de perturbación. Si queremos entonces hacer un análisis de error, bueno, en la expresión aquí del error, la transformada de Laplace del error, que es la diferencia entre la referencia y la salida controlada, nosotros, bueno, vamos a reemplazar esta expresión que venimos de calcular, ¿no?, para la salida controlada. Entonces, aquí Y de S, esta expresión de Y de S, la vamos a meter completica acá. Entonces nos va a quedar algo que depende de la señal de referencia, que podemos sacar factor común, va a ser 1 menos esto que está acá. G1 por G2, esto dividido entre 1 más G1 por G2. Y aquí sacamos factor común R. Ok, les repito, cuando hacemos la diferencia entre R menos esto que está acá. Y luego nos va a quedar este otro término aquí negativo. O sea, G2 entre 1 más G1 G2 por D. Entonces, este término es este que está apareciendo acá. Y cuando simplificamos aquí el 1 menos esto, bueno, va a aparecer esto que está acá. Y entonces, la transformada de Laplace del error, bueno, va a venir dada por esta expresión que estamos destacando aquí en la parte inferior de la diapositiva. Okay. Entonces, tomando ahora, utilizando el teorema del valor final, podemos calcular el error de estado estacionario, que va a ser el límite cuando S tiende a 0 de S por esta transformada de Laplace. Entonces, vamos a tener dos componentes. Un error de estado estacionario debido a la señal de referencia y un error de estado estacionario debido a la señal de perturbación. Este error de estado estacionario para la señal de referencia fue lo que tratamos en el video anterior, ¿no?, el video 6.2, donde tratamos el análisis de error de estado estacionario para sistemas con realimentación unitaria. Ahora estamos interesados en esta parte, ¿no?, que es el tópico que nos interesa, que es el tratamiento de error para la señal de perturbación.
Entonces, si nos detenemos en la otra componente, la componente de error de estado estacionario para la señal de perturbación, ¿okay? Y la manipulamos, fíjense que nosotros podemos dividir numerador y denominador aquí por G2. ¿Okay? Dividimos entonces el numerador y el denominador por G2. Entonces nos va a quedar en el numerador SG2 entre G2, queda S. Aquí va a aparecer un 1 entre G2. Y aquí cuando dividimos, bueno, se va a cancelar. Lo que queda entonces es G1 de S. Esta es la expresión para el error de estado estacionario para la perturbación. Entonces, si consideramos una perturbación aquí tipo escalón unitario, cuya transformada de Laplace es 1 entre S, al reemplazarlo en esta expresión de arriba, bueno, vamos a encontrar esta expresión entonces que nos va a permitir entonces obtener el error de estado estacionario para una perturbación tipo escalón unitario. Entonces, si nosotros queremos disminuir este error, podemos hacerlo de dos maneras. Recuérdense que G1 es la función de transferencia del controlador y G2 es la de la planta. Entonces, si nosotros aumentamos la ganancia del controlador, el error de estado estacionario va a disminuir. De igual forma, si nosotros disminuimos la ganancia de la función de transferencia de la planta, el error a la perturbación también va a disminuir. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tenemos este lazo de control y nos piden que determinemos la componente de error de estado estacionario para una señal de perturbación aquí, que es un escalón unitario. Entonces, bueno, retomamos la expresión que se derivó previamente y sustituimos. Entonces, aquí al tomar el límite del numerador va a ser 1, y en el caso del denominador, bueno, tomamos el límite cuando S tiende a 0, de 1 entre G2, G2 la función de transferencia de la planta, más el límite cuando S tiende a 0 de la función de transferencia del controlador. Entonces, en el caso de la planta, este límite, 1 entre G2, bueno, 1 entre G2, fíjense que es directamente 1 entre G2, va a ser igual a S por S más 25. Entonces, cuando S tiende a 0, esto nos va a quedar 0, ¿verdad? Y cuando tomamos el otro límite, el límite cuando S tiende a 0 del controlador, el controlador es una ganancia 10, eso va a dar 10 directamente. De manera que el error va a ser menos 0,1. ¿Cómo se interpreta este signo menos? Recuérdense que el error es la diferencia entre la entrada y la salida. En el contexto ahora de la señal de perturbación, este es el EDR, vamos a tener que esto va a ser la diferencia entre D y Y. Ese es el error a la perturbación que se está aplicando. Entonces, cuando el signo aquí del error da negativo, es porque la salida, esta, es mayor que la entrada. ¿Okay? Para que nos dé un error negativo. Esa es la interpretación entonces de ese signo negativo. Eso quiere decir que la salida está por encima gráficamente de la entrada de perturbación, que es un escalón unitario que estamos aplicando. Entonces vamos a tener eso presente cuando se haga la simulación. Entonces vamos a hacer una simulación. Aquí tenemos la función de transferencia de la planta, la del controlador, que es una ganancia 10, y estamos considerando una entrada tipo escalón y una entrada también aquí de perturbación tipo escalón. Si la perturbación es 0, ¿okay? Fíjense que si la perturbación es 0, nosotros notamos que el sistema va a ser tipo 0. El sistema va a ser tipo 0, tiene un polo en el origen, la función de transferencia de lazo abierto, y cuando aplicamos una entrada constante, la respuesta en régimen permanente se va a estabilizar en el valor constante de la entrada. ¿Okay? Entonces, por eso aplicamos un escalón. La salida, una vez superado el régimen permanente, se estabiliza en ese valor. El error es 0 para esa señal de referencia.
cuando la perturbación es 6. En el caso de que ahora aplicamos el escalón a la entrada y la perturbación, pero la perturbación la estamos aplicando a partir de t igual a 15, fíjense que el error va a ser de menos 0,1. Entonces, como el signo aquí era negativo, la salida entonces va a ser más grande. La respuesta a la rampa va a ser 1,1. Entonces, es por eso que el error 1 menos 1,1 es lo que nos está dando aquí este menos 0,1. Si nosotros queremos disminuir este error que va a estar presente, este es el error a la perturbación. ¿Okay? Nosotros aquí en 15 segundos aplicamos la perturbación aquí en el lazo de control, aquí constante, unitaria. Entonces les repito, la salida es esto. ¿Okay? Ahora está apareciendo la salida sin la perturbación, se estabilizaba en 1. Ahora se está estabilizando en este valor. Si nosotros queremos reducir ese error, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos o disminuir la ganancia de la planta o aumentar la del controlador. Vamos a ensayar la de aumentar la ganancia del controlador. Entonces vamos a pasar de 10 a 100. Entonces ahora el error va a ser menos 0,01, disminuyó. Entonces fíjense que a los 15 segundos, cuando aplicamos ahora esta perturbación escalón unitario, la salida se está estabilizando en un valor más pequeño. ¿Por qué? Bueno, porque incrementamos la ganancia del controlador. Entonces con esto concluimos este análisis de error de estado estacionario para señales de perturbación. Les agradezco su atención, les deseo el mejor de los días.